We are continuing with Hosea chapter 7, Muy bien, vamos a continuar con Oseas capítulo 7, verse 1. verso 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. It is God's desire to heal us. Es el deseo de Dios curarnos. Now the fact is, many times we are asking for physical healing. El hecho es de que muchas veces pedimos por sanidad física, But the reality is He wants to heal us in every way. pero la realidad es que Él desea sanarnos en todo. Psalm 103 verses 1 through 5 says He wants to heal us from all our diseases. Salmo 103 versos 1 al 5 dice que Él desea sanarnos de todas nuestras dolencias. And it goes on to say He wants to redeem our life from the pit. Y nos dice que Él desea redimir nuestra vida de la fosa, del He hoyo. wants to renew our youth like the eagles. Y que desea renovar nuestra juventud como las águilas. He wants to bring us healing. Él desea traernos sanidad. Verse 2. Verso 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. For many Christians, they have this concept that, well, it doesn't matter what I do, God will forget. Muchos cristianos tienen el concepto de que, bueno, no importa qué es lo que yo haga, Dios me va a perdonar. There's not an awareness that God really cares. No hay una convicción de que Dios está al tanto. This really points back to our need to have a fear of Him. Y nuevamente esto nos lleva a la idea que debemos tener temor de Él. We need to respect Him, Debemos respetarlo, but based out of a deep love that we have for Him. pero un respeto basado en un profundo amor por Él. Psalm 10 verse 11. Salmo 10, verso 11. He says in his heart, God has forgotten. Él dice en su corazón, Dios ha He will perdonado. never see it, Nunca lo verá, but God will not forget. pero Dios no se olvidará. His judgments will take time. Sus juicios quizás tarden, He'll give us time to repent, porque nos va a dar tiempo al arrepentimiento, but His judgments will come. pero sus juicios llegarán. Romans 2 verse 3. Romanos 2, verso 3. We cannot escape judgment. No podemos escapar del We juicio. need to go to the Lord in repentance. Debemos acercarnos al Señor en arrepentimiento. Verse 3. Verso 3. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. The northern kingdom under the reign of Jeroboam II delighted in evil. El reino del norte, bajo el reinado de Jeroboam II, se deleitaba en el mal. We see this further illustrated in 2 Kings 14 verses 23 and 24. Lo vemos mejor ilustrado en 2 de Reyes 14, versos 23 al 24. It says that evil made them glad. Dice que el mal los alegraba. What makes you happy? ¿Qué es lo que te hace feliz? You know, many things can attract our attention, Muchas cosas pueden atraer nuestra atención, but what do we delight in? pero ¿en qué nos deleitamos? What makes us happy? ¿Qué nos hace felices? Psalm 40 and verse 8 we referred to earlier. Do we delight to do His will? Como ya vimos anteriormente en el Salmo 40, verso 8, ¿nos deleitamos en el Señor? A while back, the Lord had changed some circumstances in my personal life. Tiempo atrás el Señor cambió ciertas circunstancias en mi vida personal And he had shown us some general direction of what we should do. y nos mostró cierta dirección general de lo que debíamos hacer And I was obeying it. y lo estaba obedeciendo. But the Lord began to deal with me. Pero el Señor empezó a tratar conmigo He began to deal with me that I didn't like what He was doing. y empezó a hacer cosas que a mí no me agradaron. And I had even said that to some other people. E incluso le he contado esto a otras personas, I was being obedient, que yo estaba siendo obediente, but I wasn't happy about it. pero no estaba feliz. Do you think I got credit for that? ¿Creen que me dieron algún crédito por esto? I don't know. No lo sé, no lo But sé. God is asking us to delight in His will. Pero Dios nos pide que nos deleitemos en su voluntad. Is obedience necessary and important? ¿Es la obediencia necesaria e It definitely importante? is. Sí, lo es.
And it's better to obey than not to obey. Y es mejor obedecer que no obedecer. But in the end, God wants our heart. Pero al final el Señor busca nuestro corazón. Now, if I was obeying but I wasn't delighting in it, Ahora, si yo estaba obedeciendo, pero no deleitándome, I was treating him like a master lo estaba tratando a él como un maestro, como un jefe, and not like a husband. y no como un esposo. We studied that concept last night, yes? Estudiamos eso anoche, ¿se recuerdan? We want to treat him with love, Debemos tratarlo con amor, with deep respect, con profundo respeto, delighting in what he wants, deleitándonos en lo que Él desea, realizing that he is in control and he wants our attention and love. percatándonos que Él está en control y Él desea nuestro amor. Verse 4. Verso 4. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. There was a spirit of adultery and immorality in the land at that time. Había un espíritu de adulterio e inmoralidad en la tierra durante ese tiempo. And in many ways we have this spirit taking over the earth today. Y en muchas maneras este espíritu está tomando control sobre todo el mundo hoy. The spirit of homosexuality is a spirit that has captured the attention of many nations. El espíritu del homosexualismo está capturando la atención de muchas naciones. It's a very open and forced agenda. Es una agenda muy abierta y que se está obligando, como reforzando. It's very interesting that in this verse it is likened to a hot fire. Y es interesante que en este verso se relaciona con un fuego ardiente. But it's also true today. Pero hoy también es verdad. We need to recognize this and warn others about this. Debemos reconocer esto y advertir a los demás. This hot fire can consume and will consume many. Este fuego caliente puede consumirlos. Especially the young, we need to warn and care. En especial los jóvenes debemos advertirles y debemos cuidarlos. Sin always spreads like a fire and can be accepted by everyone, including the church, if we're not careful. El pecado se esparce como un fuego y puede afectar a muchos, aún a la iglesia, si no tenemos cuidado. And this spirit of immorality has consumed the world, and unfortunately, it's consuming a lot of the church today as well. Y este fuego de la inmoralidad está consumiendo al mundo y desafortunadamente está empezando a consumir a la iglesia, Consuming like a fire. consumiendo como We fuego. need to take warning. Debemos estar al tanto. Verse 5. Verso 5. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Once again, a reference to wine. Una nueva referencia al vino. Those who are lovers of wine tend to be mockers of others. Aquellos que aman el vino suelen ser burladores o escarnecedores. I was part of a very cross-denominational organization for a while. Durante un tiempo fui parte de una denominación, de una organización muy interdenominacional. And it was interesting to note that those Christians that felt that drinking and alcohol was okay really mocked the other Christians. Y era muy interesante ver cómo aquellos cristianos que consideraban que el beber era aceptable se burlaban de los que no lo consideraban And aceptable. This is a tendency. Y esta es una tendencia. Proverbs 19:29. Proverbios 19:29. Condemnation is ready for the scoffer. La condenación está preparada para el escarnecedor, para el burlador. We need to be careful. Debemos ser cuidadosos. Verses 6 and 7. Versos 6 y 7. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Wrong burning desires, including drunkenness, was like a fire in their hearts. Deseos incorrectos que arden son como un fuego en el corazón. As a result, they were unable to call on God. Y como resultado, ellos no pudieron llamar al Señor, clamar al Señor. Alcohol, drugs, and other vices dull ourselves so that we aren't able to even call on the Lord.
Las drogas, el alcohol y otros vicios nos aturden de tal manera que no podemos clamar al Señor. These things take away feeling. Estas cosas se llevan el sentir. In working with some who have some serious drug addictions and alcohol addictions, actually that is why many of them get involved in it, is to take away their feeling. Trabajando yo con personas que estaban adictas al alcohol y a la drogadicción, me di cuenta que la razón por la que toman esto es para deshacerse de sus sentimientos. But God puts feelings in us for a reason, doesn't He? Pero Dios pone los sentimientos por una razón. I was talking with someone recently that is having difficulty with a family member. Estaba hablando con alguien recientemente que tiene problemas con un miembro de su familia And they were very distressed about the situation. y estaban muy perturbados por la situación. And I encouraged them that those feelings were there for a reason. Y los animé y les advertí de que estos sentimientos estaban ahí por una And razón. the reason was to get a burden and to go to the Lord in prayer and seek an answer from God. Y que la razón era para que ellos pudieran obtener una carga y buscar al Señor en busca de una If the respuesta. Lord is placing deep and strong feelings in our heart, we want to ask Him what we're supposed to do with them and how we're supposed to respond. Si el Señor pone sentimientos fuertes y profundos en nuestro corazón, debemos buscar y preguntarle qué es lo que Él desea que hagamos. We don't want to cover them up. No debemos encubrirlos There's many ways of doing this. porque hay muchas maneras de hacerlo. We can sleep our life away if we're facing problems. Podemos pasar desapercibidos en la vida si no los atendemos. We can cover it up with excesses of food, Podemos cubrir estas cosas con excesos de comida, of alcohol, alcohol, of shopping, compras, anything to get rid of the feelings. cualquier cosa para deshacernos de los sentimientos. But we want to allow the Lord to use those feelings to allow us to turn to Him. Pero debemos permitirle al Señor que utilice estos sentimientos para que nos acerquemos a Él. Verse 9. Verso 9. Devoraron extraños su fuerza y Él no lo supo, y aún canas le han cubierto y Él no lo supo. We know strangers who were the Assyrians eventually came and took over the nation. Sabemos de que extraños, en este caso los asirios, llegaron y se llevaron a la If we're nación. not careful, the same thing will happen to us. Y si no somos cuidadosos, lo mismo nos puede suceder. Strangers or evil ones can come in and take over. Extraños o malhechores pueden venir y apoderarse. I've seen it with someone who really at one time knew God in a special way. Lo vi en una persona que en algún momento conoció a Dios de manera muy especial, Yet they allowed sin in their life to come in and to rest in their heart. pero permitieron que el pecado llegara a sus vidas y se quedara allí. And eventually, strangers or evil things, evil ones, demonic powers began to control them. Y eventualmente extraños, malhechores, poderes demoníacos se apoderaron. If we're not careful, strangers can devour us. Si no somos cuidadosos, los extraños pueden We devorarnos. can't allow our spiritual walls to fall because of sin, otherwise the demonic will come in and take over. No podemos permitir que nuestros muros espirituales caigan debido al pecado, porque si esto sucede, poderes demoníacos pueden entrar. Verse 10. Verso 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Pride is an interesting thing. We talked a little bit about this earlier as well. El orgullo es algo interesante y hablamos un poco de él. Psalm 10 in verse 4. Salmo 10, verso 4. Pride is on his face, and he says there is no God. El orgullo está delante de él y dice no hay Dios. Pride always blinds us from the truth. El orgullo siempre nos deja cegados a la verdad. It's impossible to read spiritual situations if we have pride in our hearts. Es imposible poder discernir situaciones espirituales si hay orgullo. In Isaiah chapter 14, we see Satan's sin began, and it was one of pride. En Isaías 14 vemos de que el principio del pecado en Satanás fue el orgullo. He said, I will be like this. Él dijo, yo seré así.
I know better. Yo sé mejor. We need to humble ourselves and have a contrite heart. Debemos humillarnos y tener un corazón contrito. You know, we also need to be careful with this idea of having a false humility. También debemos ser cuidadosos con esta idea de la falsa humildad. I knew someone once who always acted very humble. Conocí a alguien que siempre actuaba muy humilde. Their humility was almost sickening. La humildad de esta persona era casi enfermiza, Because it wasn't real, it was very fake. porque no era real, era muy falsa. And it really wasn't humility at all, it was pride. Y en realidad no era humildad, sino al contrario, era orgullo. And we need to be very careful. Y debemos ser muy cuidadosos. We need to allow real humility to come in our hearts. Debemos permitir que la verdadera humildad llegue a nosotros. And we need to realize who we really are. Y debemos percatarnos de quién somos realmente. One of the former prime ministers of Israel were talking to her cabinet members one day. Un día estábamos hablando con los miembros del gabinete de un ex primer ministro israelí. And she said this to them. Y ella les dijo esto. She said, "Don't act humble. Les dijo, no actúen humildes, You're not very good." porque no son buenos para eso. And if we really realize we're not very good and we're not very great, that is the truth. We will come low. Porque si realmente nos percatamos de que no somos tan buenos ni tan grandes, entonces verdaderamente vamos a ser humildes. We won't have to act it. No debemos actuarlo. Verses 13 and 14. Versos 13 y 14. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. It says they don't cry from their hearts, but they wail on their beds. Dice que no claman con su corazón, pero están turbados en sus camas. It's talking about those who are upset because of God's judgment, but they don't turn to Him. Está hablando de aquellos que están molestos por el juicio de Dios, pero no se vuelven a Dios. There's a very big difference between being upset that you've been caught Y hay una gran diferencia en estar molesto porque se le atrapó and actual true repentance. y tener un verdadero arrepentimiento. The Lord wants us to turn around and head a different direction. El Señor desea que nos volvamos y nos dirijamos en una dirección He distinta. doesn't want us just upset because we've been caught by Him. No desea que nos molestemos o que nos enfurezcamos porque Él nos atrapó. I have a relative whose child, whenever they do something wrong and their mom and dad find out, they go, "Oh, I've been caught." Yo tengo un pariente que tiene unos hijos y cada vez que estos niños los encuentran haciendo algo malo, siempre dicen, ¡ay, me atraparon! And what they're really saying is, "I wish nobody found out about this." Lo que en realidad están tratando de decir es, desearía que nadie hubiera descubierto esto. They're not upset, they're not repentant. No están arrepentidos, no están molestos, They just feel bad they got caught. simplemente se sienten mal por haber sido atrapados. The Lord wants us to turn to Him, Y el Señor desea que nos volvamos a Él, to turn in repentance, que nos volvamos en arrepentimiento, to change. cambiar. Verse 15 and 16. Verso 15 y 16. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. He likens them to a treacherous bow. Los compara con un arco engañoso. Psalm 78, 56 and 57. Psalm 78, verses 56 and 57. El Salmo 78, verso 56 y Also 57, refers to those who are twisted like a deceitful bow. también hace referencia a aquellos que están torcidos como un arco engañoso. And, you know, how do we look at things in life? ¿Y cómo vemos las cosas en la vida? What we're made of
is obvious when we end up shooting towards the mark that the Lord has placed in front of us. Se vuelve muy obvio de qué estamos hechos cuando lanzamos nuestra flecha a la marca, a la meta. If there's a problem in the depths of who we are when we're shot forth, the efforts, the fruit of our life, when it's shot forth, it's going to be very obvious there was a problem in our life. Si hay un problema en nuestra vida, cuando somos lanzados hacia el blanco, nuestro esfuerzo, el fruto de nuestra vida va a demostrar lo que nuestro problema en ese tiro. If there's a problem with the bow, whatever is shot goes off course. Porque si hay un problema con el arco, cualquier cosa que dispare no va a salir al blanco. We have some children in our church who compete at a very high level with bows. Tenemos un grupo de niños en la iglesia que compiten a un alto nivel en tiro al arco, en tiro con arco. They're very concerned about their equipment all the time. Y todo el tiempo están muy pendientes por su equipo. Because if there's a slight problem with that bow or the string, they're never going to hit the target. Porque si hay el más mínimo problema con su arco o con la cuerda, no van a dar en el blanco. And if there's anything in our life that is crooked, that is wrong, what is shot forth from our life is not going to hit the target the Lord has for us. Y cualquier cosa en nuestra vida que esté mal, que esté torcida, va a provocar que lo que lancemos no dé en el blanco. Who we are becomes obvious down the road. ¿Quién somos? Se va a volver obvio cuando vaya al tiro. We want to be pure. Debemos ser puros. Chapter 8 and verse 1. Capítulo 8 y verso 1. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Eagles are the emblems of the nations that surround Israel, and that's true even still today. Las águilas son los emblemas de las naciones que rodeaban a Israel, y esto es cierto hasta el día de hoy. The national emblem of both Egypt and Syria today still contain eagles. Los emblemas tanto de Egipto como de Siria el día de hoy son el águila. And this was prophetic of the destruction of Israel and even of Judah that was going to take place. Y esto era profético de la caída de Israel y de Judá, que sería más Judah and tarde. Israel were both attacked because they rejected God's law. Tanto Judá como Israel fueron atacados porque rechazaron a Jehová. The trumpet here speaks of prophetic utterances, and Hosea was proclaiming the coming judgment. La trompeta nos habla de proclamaciones proféticas, y en este caso es Oseas. 2 and 3. Versos 2 y 3. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. This is also a very serious verse. Este verso también es muy serio. Calling on the Lord is good, but it's not enough. Clamar al Señor es bueno, pero no suficiente. We can call on the Lord and yet not really know Him. Podemos clamar al Señor, pero aún así no conocerlo a Él. To me, the scariest verses in the Bible are in Matthew chapter 7, verses 21 through 23. Para mí los versos que más miedo me causan están en Mateo 7, 21 y 23. Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. These are those who called on the Lord. Estos son los que claman al Señor. We can do so much and yet miss God. Podemos hacer tantas cosas, pero aún así We fallarle a can Dios. do good works and then be involved in ministry and have a very successful church. Podemos estar involucrados en muchas obras y en un gran ministerio y con una gran iglesia. We can have success and the admiration of other pastors and church leaders. Podemos tener éxito y la admiración de otros pastores y líderes. But if we don't know Him and if He doesn't know us, it's not going to end well.
Pero si no lo conocemos a Él y Él no nos conoce a nosotros, no vamos a terminar bien. A number of years ago, when we first went to China, I can remember coming home one summer. Años atrás, cuando aún vivíamos en China, recuerdo regresar a casa durante un verano And I had the opportunity to meet with Pastor Bailey that summer. y tuve la oportunidad de encontrarme con el pastor Bailey en esa ocasión. Now, he's the author of the books that you're buying for this class. Ahora él es el autor de los libros que ustedes están utilizando en este curso. And I was telling him everything that we were involved with in China. Y le estaba contando todo lo que estábamos haciendo en China. And I was saying, well, you know, we're doing this particular activity, but I'm not sure I'll continue doing it. Y le decía, estamos haciendo esta actividad en particular, pero no estoy muy segura si vamos a continuar. And he said, well, why not? Y él me dijo, ¿por qué no? I said, well, it just doesn't seem very fruitful. Bueno, porque no se mira algo muy fructífero. It doesn't seem like it's very productive and that we're going to see fruit in the long run from it. Parece que es algo que no es muy productivo y no creo que vayamos a ver fruto muy pronto. And he said this to me. Y él me respondió esto. He said, well, you must be very careful. Dijo, bueno, debe ser muy cuidadoso. And he said, Jeremiah had no fruit, Jeremías no tuvo fruto, but he was obedient. pero fue obediente. And I was struck by that. Y a mí me impactó esto. Around that same time, the Lord was obviously dealing with me. Durante este tiempo el Señor obviamente estaba tratando conmigo And I was giving a similar report to my dad. y le estaba dando un reporte similar a mi padre. And he said something to me that struck me again. Y él dijo algo que nuevamente me golpeó. And he said, well, all that stuff is good that you're involved in. Me dijo, todo lo que estás haciendo está bien, But how's your relationship with the Lord? pero ¿cómo está tu relación con el Señor? In the end, that's all that's going to count. Porque al final eso es lo que va a contar. Everything else in China is going to burn up eventually. Todo lo que estaba haciendo en China eventualmente se va a quemar. What are we spending our life doing? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? It's a pretty serious thing, isn't it? Y esto es algo serio. I'm a busy guy. I like being busy. Yo soy un hombre ocupado, me gusta mantenerme ocupado. I have a very aggressive type A personality. Do you understand that? Type A? Yeah. No, not really. Okay. I have a very aggressive personality. Y yo tengo una personalidad muy agresiva. I like going after things and getting things done. Me gusta hacer las cosas y terminarlas. I enjoy keeping a calendar and checking things off and getting them done. Disfruto mantener un calendario lleno de actividades y terminando todas las I actividades. enjoy progress and seeing things being built. Disfruto el progreso y ver que las cosas se hagan. But in the end, does he know me? Pero al final, ¿acaso me conoce Él? Have I done what he said to do? ¿He hecho lo que Él me ha mandado? I could build great nations. Puedo construir grandes naciones. Maybe, I don't know. Quizás, probablemente no. But it wouldn't matter, would it? Pero no importaría. Am I doing what he's called me to? Estoy haciendo lo que Él me ha llamado a We hacer. must know him. Debemos conocerle. We want to call on him and know him. Debemos clamar a Él y conocerlo a Él. We want him to know us intimately and in every way. Debemos permitirle a Él conocernos íntimamente. Verses 5 and 6. Versos 5 y 6. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será desechado en pedazos el becerro de Samaria. Now this is referring back historically to Jeroboam. Esto se refiere históricamente a Jeroboam. Jeroboam had built a calf and an altar in Bethel in the northern kingdom capital. Jeroboam había edificado un becerro
en Betel, la capital del norte, del reino del He norte. built it so the children of Israel would not go down to Jerusalem to worship, but they would just continue worshiping in their own nation. Y lo edificó para que las tribus de Israel del norte no descendieran a Judá, sino pudieran quedarse ahí adorando. As a result, he led the entire nation into Y idolatry. como resultado guió a toda la nación a la idolatría. God promised that he would destroy this spirit in 1 Kings 13, 1 through 3. Y el Señor prometió que Él destruiría este espíritu en Primera de Reyes. Once again in these verses, he's promising destruction. Y nuevamente Él está prometiendo destrucción. Primera de Reyes 13, 1 al 3. Y nuevamente está prometiendo una destrucción. Anything that we worship, anything that we put in front of him, eventually he will destroy and bring down. Cualquier cosa que adoremos, cualquier cosa que la pongamos por encima de Él, Él eventualmente la destruirá. Idols take on many forms in our life, don't they? Los ídolos toman muchas formas en nuestras vidas. They all have to be brought down. Y todos deben ser derribados. Verse 7. En el verso 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies ni espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. God was saying that they would not prosper no matter what. En otras palabras, Dios dice que no prosperarían sin importar el caso. They would plant, but it would not come up. Iban a plantar, pero no nacería nada. What was left would have no grain. Lo que se dejara como desecho no tendría grano. And in the end, it would not produce. Y al final no produciría. You know, have you ever met a Christian who just never prospers? ¿Ha conocido usted algún cristiano que nunca prospera? I have met a few. Yo he conocido algunos. You know, there's cycles of prosperity, aren't there? There are cycles of prosperity. Sabemos de que hay ciclos de prosperidad. Paul talked about those cycles, didn't he? Pablo habló de estos ciclos. He said, I've learned to live with a lot and I've learned to live with a little. Él decía, he aprendido a vivir con mucho y a vivir con poco. And I can say that in my life. Yo también puedo decir eso en mi vida. Sometimes I've had a lot and sometimes I have not. A veces he tenido mucho y a veces no he tenido mucho. There are cycles of prosperity in life. Hay ciclos de prosperidad en la vida. If we are never prospering, we need to begin to ask the Lord questions. Pero si nunca prosperamos, debemos hacerle preguntas al Señor. We need to begin to ask what is going on in our hearts that we never see him prosper us. Debemos preguntar qué hay en nuestro corazón que nunca vemos prosperidad. Because he was saying in these verses that he would not allow them to prosper. Porque aquí nos dicen estos versos que Él no les permitiría prosperar. I truly believe God wants to prosper his people. Yo sinceramente creo que Dios desea prosperar a su pueblo. Now, I think that definition of prosperity, we've got to be very careful. Y creo que esta definición de prosperidad debemos tratarla con cuidado. Paul bragged about his prosperity, and when he did this, he was talking about being beaten up and thrown in prison and all of these fun things. Pablo exaltaba su prosperidad, pero cuando él hablaba de prosperidad se refería a sus golpizas, a sus martirios. And that was his prosperity. Esa era su prosperidad. But I think we need to look very carefully at this area. Pero creo que debemos ver con cuidado esta área. If we're not experiencing those cycles of prosperity, there is a problem. Si no estamos experimentando estos ciclos de prosperidad, puede que haya un problema. What was the reason for no prosperity? ¿Cuál era la razón de que no prosperaban? God was not allowing it. Dios no lo permitía. There's always a reason, and we need to ask what is going on in our hearts. Siempre hay una razón y debemos preguntar qué está sucediendo en nuestro corazón. Verse 11. Verso 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Altars were originally to be set up to offer things to God. Los altares inicialmente eran para ofrecer ofrendas al Señor. Israel, however, was using them for false worship. Pero Israel lo utilizaba para ídolos falsos. As is talked about in this verse, they also brought altars from other countries and false religions to worship
false gods on. Como lo dicen más adelante, trajeron ídolos incluso de otras naciones para poder adorar. Eventually, the demonic powers behind those altars and images that they had brought from the other countries actually began to govern them. Eventualmente estos poderes que venían con estos ídolos empezaron a gobernarlos a ellos. We can't mess with that which is false. No podemos involucrarnos con aquello que es falso. If we dabble in other religions or other demonic activities, eventually it's going to consume us. Si curioseamos, gracias, en otras religiones, en otros conceptos y vagamos en estas cosas, eventualmente nos pueden atrapar. I think there's a strong warning to us about this. Y creo que hay una advertencia muy fuerte para nosotros. You know, in movies, in music, in media, En las películas, en la música, en los medios, even in clothing, aún en la ropa, the demonic or the satanic has reached into those areas. lo demoníaco, lo satánico ha alcanzado estas áreas. In games, En los juegos, in video games. en los videojuegos. And we need to be very careful what we open ourselves up to, Y debemos ser cuidadosos a qué nos exponemos. because we can open up ourselves to other demonic powers that can eventually come in and take over. Porque podemos abrirnos a otros poderes demoníacos que pueden capturarnos. In dealing with those who have been under spiritual or demonic attack, we need to ask where the door has been opened. Y cuando hablamos o estamos ministrando a personas que sufren de estos ataques, debemos preguntar qué puertas han And abierto. we need to look at what they are consuming as individuals, Y debemos ver qué es lo que están consumiendo como individuos. because this affects all areas of life. Porque esto afecta a todas las áreas de la vida. Verse 12. Verso 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. More laws were not the solution. Más leyes no eran la solución. Sometimes we think if we can just have a few more rules, we're going to solve everything. A veces pensamos de que si podemos agregar algunas reglas más, las cosas se van a resolver. Do you like more rules? ¿Les gustan tener más reglas? Rules make things easier, don't they? Las reglas facilitan las cosas, ¿no es así? Well, they make things more confusing in the end, Bueno, en realidad hacen las cosas más confusas. because it's hard to keep track of them. Porque es difícil mantener, estar pendientes de todas las leyes. More laws, more rules are not the solution. Más leyes, más reglas no son la If solución. we're rejecting the truth, you can have millions and billions of laws, but it won't matter. Porque cuando se rechaza la verdad, se pueden tener miles y millones de reglas que no van a hacer la diferencia. Christ narrowed things down to two. Cristo resumió todo en dos. In John chapter 14, 23 and 24. En Juan 14, 23 y 24. The real fact is we need to love the truth. El hecho es que debemos amar la verdad. If we love the truth, we're not going to need these other things because we're going to seek the truth. Si amamos la verdad, no vamos a necesitar de estas otras cosas. 2 Thessalonians 2 and verse 10. Según de Tesalonicenses 2:10. It says the wicked were deceived because they refused the truth. Dice que el malvado fue engañado porque rechazaron el amor a la verdad. We want to be lovers of the truth. Y debemos amar la verdad. Verse 14. Verso 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. The land was full with temples and palaces, yet God wasn't in those places. La ciudad estaba lleno de templos y palacios, pero Dios no estaba allí. You know, there can be a church on every corner, and yet God not be there. Saben que puede haber una iglesia en cada esquina y aún así Dios no estar allí. There's parts of my country that are like that today. Hay lugares en mi país que son así. Literally, small little villages will have dozens of churches. Literalmente, pequeños pueblos tienen docenas de iglesias. Yet, it just
narrows down to one thing. Do we know him and does he know us? Pero nuevamente todo se resume en una cosa. ¿Lo conocemos a Él? ¿Nos conoce Él a nosotros? Chapter 9, Capítulo 9, verse 1 verso 1 and 2. y 2. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. There's a time to rejoice and a time not to rejoice. Hay un tiempo para gozarse y un tiempo para no regocijarse. There's a tendency in the world and certainly in the church to just want to have fun. Hay una tendencia en el mundo y en especial en la iglesia a querer únicamente la diversión. If we can just keep things happy, everything's going to be okay. Si todo lo mantenemos contento y alegre, todo va a estar bien. But that's not the attitude God has. Pero esta no es la actitud que Dios tiene. It was interesting. A number of years ago, I visited a church that many had reported was experiencing a big revival. Fue interesante que años atrás visité una iglesia de la cual se reportaba que estaban pasando un gran avivamiento. And I, like you, was a student and I was interested in revivals and looking at revivals of the past, and I knew that repentance was a key feature of every revival in the past. Y así como ustedes, yo era un estudiante del Instituto Bíblico y estaba muy interesado en los avivamientos, conocía los avivamientos del pasado y sabía que el arrepentimiento era clave para el avivamiento. And when I visited this church, it was just like a party going on. Y cuando visité esta iglesia, era simplemente una fiesta la que se estaba llevando a cabo. Everybody was just excited and happy. Todos estaban emocionados y felices. There was no attitude of repentance, unfortunately. Desafortunadamente no había ninguna actitud de arrepentimiento. The foundation of it didn't last very long. Y obviamente el fundamento de esto no duró mucho. When God really shows up, there's an awesomeness that happens. Cuando Dios realmente se muestra, sucede algo extraordinario. What did Isaiah say when God showed up? ¿Qué dijo Isaías cuando Dios se mostró? Did Isaiah say, "Woo, party time"? ¿Y dijo acaso, ¡uh! ¡Tiempo de fiesta! No. No. What did he say? ¿Qué dijo? I'm a dead man. Soy hombre muerto. I'm undone. Estoy deshecho. I can't be fixed. No puedo ser reparado. My lips are vile. Porque mis labios son inmundos. We want God to show up, but it's not always going to create happiness, is it? Queremos que Dios se manifieste, pero no siempre va a ser de una manera You know, feliz I y came alegre. across something interesting recently. We want the glory of the Lord to show up, don't we? Queremos que la gloria de Dios se manifieste, ¿no es así? I was speaking recently on the journey of Israel, Y recientemente estaba compartiendo sobre el viaje de and I Israel got to the story of Korah, Dathan, and Abiram and their sin and their rebellion. y llegué al punto de Coré con su pecado y rebelión. And I don't know the verse right now, but there's a little phrase that basically says, "And the Lord came down in all his glory." Y hay un verso que no recuerdo cuál es, pero es una frase que dice, y el Señor descendió con su gloria. And all the enemies of the Lord were swallowed up. Y todos los enemigos del Señor fueron barridos. Woo! Isn't that exciting? ¡Wow! ¿No es emocionante? The glory of the Lord came! La gloria del Señor llegó And it ate up all the people. y se tragó a todos. Kind of serious, isn't it? Esto es algo serio. You and I like exciting experiences. Tú y yo, a mí me gusta la emoción. I want the Lord coming to be like going to an amusement park. Yo quiero que cuando el Señor venga sea como ir a un parque de diversiones. When the Lord comes, it'll be like spiritual Disney World. Cuando el Señor venga va a ser un Disney espiritual. But it's not so, is it? Pero no es así. There's a time to rejoice, and there's a time to be very serious. Hay un tiempo para regocijarse When y hay the un Lord- tiempo en que hay que ser serio. When the Lord comes, He's going to come to deal with our hearts. Cuando el Señor venga, Él vendrá a tratar nuestro corazón. Amen. Amén. Verse 7. Verso 7.
Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. There is a time when God does bring judgment. He will not tarry forever. Hay un tiempo en el que Dios traerá juicio, Él no tardará para siempre. We have the parable of the 10 virgins in Matthew 25, 10 through 13. En Mateo 25, 10 al 13 tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Once the door was closed, it was closed. Una vez la puerta se cerraba, se cerraba. We also have the story of what happened in the days of Noah in 2 Peter 2, verses 4 and 5. También tenemos la historia de los días de Noé en 2 de Pedro 2, 4 al 5. And how eventually the doors were closed on that ark, weren't they? Y cómo eventualmente las puertas del arca se cerraron también. We want to come to the Lord while we can. Debemos llegar al Señor mientras podemos. Because in the day of the Lord, when He comes in His glory, serious things happen. Porque el día del Señor, cuando Él regrese en su gloria, las cosas van a ser serias. Verse 10. Verso 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Israel was meant to be a pleasure and a sacrifice to the Lord. Israel se suponía que debía ser un placer y un sacrificio para el That's what it's Señor. referring to the grapes and figs here, a pleasure to Him. A eso se refiere con los higos y las uvas, algo placentero para Él. However, they went after many other gods and brought shame to themselves. Sin embargo, fueron tras otros dioses y solo se apartaron a la vergüenza. If we don't fulfill what God is calling us to, in the end, it's going to destroy us. Si no cumplimos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, al final vamos a ser destruidos. Verses 15 and 16. Versos 15 y 16. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. He says this amazing thing, I will love them no more. Él dice algo tremendo aquí. No los amaré más. They were eventually sent to wander. They were sent into judgment to wander. Eventualmente fueron enviados al juicio, a merodear, a vagabundear. And this is the same curse that was put on Cain. Y este fue la misma maldición que se le dio a Caín. In Genesis 4:16 it says Cain was sent to dwell in the land of Nod. En Génesis 4:16 dice que Caín fue enviado a habitar en la tierra de Nod. And that word, that area Nod, that word there means to wander. La palabra Nod significa errante, merodear, To go without direction. ir sin dirección. If we are those that wander, we're really caught in spiritual darkness. Si nosotros merodeamos es porque estamos en una oscuridad espiritual. Hosea 10, verse 1. Oseas 10, verso 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Israel was self-centered. Israel era egocéntrico. God prospered them for a reason. Dios los prosperó por una razón. He gave them increases for a reason. Los incrementó por una razón. The more Israel was blessed, the more they forgot the Lord, unfortunately. Entre más era Israel bendecido, más se olvidaba del Señor. What is the purpose of prosperity? ¿Cuál es el propósito de la prosperidad? Now, we can pile up things for ourselves if we're not careful. Si no somos cuidadosos, podemos terminar acumulando cosas para nosotros. There's a doctrine, a false doctrine out today that says Christians should have it all. Y hay una falsa doctrina hoy en día que dice que los cristianos deben tenerlo todo. Now, there is a seed of truth in that, isn't there? Ahora hay una semilla de verdad en esta idea. Should we have it all? ¿Debemos tenerlo todo? Maybe. Quizás.
The question is, what will we do with it? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? If we have open hands, I believe the Lord does want us to have it all. Si tenemos manos abiertas, yo creo que el Señor sí nos puede dar todo. Because He wants it to flow through us to bless around us. Porque Él desea fluir a través nuestro para bendición. God does want to prosper us to allow us to fulfill His calling. Y Dios sí desea prosperarnos para que cumplamos su propósito. We must focus on eternal fruit. Pero debemos enfocarnos en el fruto eterno. Luke 16 verse 9 Lucas 16, verso 9, says that we are to use wealth and gain not for ourselves. dice que debemos utilizar la ganancia y la riqueza no para nosotros, But that we can use it to bring others into eternal inheritance. sino para traer a otros a la salvación eterna. So the Lord does want to bless us, Así que el Señor sí desea bendecirnos, but it's not so that we can all just be wealthy ourselves. pero no es para que todos podamos ser simplemente ricos. He wants to bless us to see His purposes fulfilled. Él quiere bendecirnos para ver sus propósitos cumplidos. Verse 3. Verso 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Eventually Israel lost their king. Eventualmente Israel perdió a su rey, You know, godly leaders are a blessing for us. y los líderes piadosos son una bendición. We need to stay under them and accept the direction that they give us as though it is from the throne. Debemos permanecer y aceptar la corrección de ellos como si viniese del trono de They Dios. provide direction and safety for us. Ellos proveen dirección y seguridad para nosotros. Verses 9 and 10. Verso 9 y 10. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron. No los tomó la batalla de Gabaa contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atacados por su doble crimen. Now we have this phrase that says Judah must plow. Ahora tenemos esta frase que dice Judá debe arar. Judah was given a ministry of plowing. A Judá se le dio un ministerio para arar. There are times that this concept of plowing describes our life. Y hay momentos en que este concepto de arar describe nuestra vida. Plowing is a ministry from God. El arar es un ministerio que viene de Dios. Now, why do we plow? Porque aramos. We plow because the dirt is hard Lo hacemos porque la tierra es dura and it needs broken up. y necesita quebrarse. What happens to a seed that falls on ground that is not plowed up? ¿Qué sucede con la semilla que cae sobre un suelo que no está arado? Well, we have a parable about that, don't we? Tenemos una parábola acerca de esto. It may not take root at all. No Right. va a echar buenas raíces. Or if just the top is plowed up a little bit, it'll grow a little bit, but when the sun comes out, it'll die. O quizás crezca un poquito, nazca y crezca, pero el sol la va a secar. But plowing takes time, doesn't it? Y arar lleva tiempo. We don't see the fruit of plowing or of digging deep spiritually very quickly. El fruto que viene del arar o de hacer cosas profundas no se ve rápido. Galatians chapter 6 and verse 9. Galatians 6 verse 9 says, "We should not grow weary in doing well, because we will reap if we don't faint." Gálatas 6:9 dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. We need to keep plowing and we need to keep planting, Debemos seguir arando y debemos seguir plantando, because eventually we will see fruit. y eventualmente veremos el fruto. Verse 12. Verso 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. This once again is an open call to repentance. Esto nuevamente es un llamado al arrepentimiento. Israel was called to break up their hard ground, their hardness of heart.
Israel recibió el llamado de romper ese corazón duro, romper la dureza en su corazón that they could receive the right seeds. para recibir la semilla correcta. In Matthew 13, we have the parable of the sower. En Mateo 13 tenemos la parábola del The sembrador soil type was very important. y vemos que el tipo de suelo era muy importante. Now is the time to seek the Lord and to plow up that hardness of our heart. Ahora es el tiempo de buscar al Señor y de arar la dureza de nuestro Allow corazón. those seeds to be planted. Permitamos que esas semillas sean plantadas. Why? ¿Por qué? Because the rains are coming. Porque las lluvias se acercan. The seeds got to be planted in good ground because the rains are coming, that it will grow and produce fruit quickly. Las semillas deben estar plantadas en buena tierra porque la lluvia viene y crecerá el fruto. Chapter 11. Vamos al capítulo Chapter 11 is really a turning point in the book. 11. It's a chapter of God's compassion. Y este capítulo da un giro a la historia. Much of what is written up to now is of warning and judgment and saying, come back to me. Nos muestra la misericordia de Dios porque todo lo que hemos visto es el juicio y el castigo But venidero. chapter 11 is about his compassion. Pero el capítulo 11 nos habla de la compasión. In verse 1, Verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. God called Israel his child. Dios llamó a Israel su hijo. He was given a special calling. Se le dio un llamado He especial. was called out of Egypt, called out of sin, Fue llamado de Egipto, fue llamado del pecado and he was called to maturity. y fue llamado para madurar. That was not to be a casual relationship. Esto no podía ser una relación casual. It was to be one of deepness and growth. Debía ser una relación profunda y de crecimiento. In 1 John chapter 3 verses 1 and 2, En 1 de Juan capítulo 3 versos 1 y 2 it talks about how this maturity is to take place. se nos habla de cómo es que se debe God madurar. has called us to be his children. Dios nos ha llamado a ser sus hijos And what we are today is not obvious. y lo que somos hoy no es obvio. Do we act like his children though, ¿Actuamos como sus hijos or do we act like children of the world? o actuamos como hijos del mundo? You know, this concept of it's not obvious who we are or what we're going to be. Este concepto de que no es tan obvio quiénes somos o qué vamos a hacer. Have you ever asked a 3 or 4-year-old what they want to be when they grow up? ¿Le ha preguntado alguna vez a un niño de 2, 3 años qué quieren ser de grandes? And they say, I want to be a fireman. Y dicen, yo quiero ser bombero, I want to be an astronaut. yo quiero ser un astronauta. They're dreaming about the possibility of the future. Están soñando sobre las posibilidades del futuro. It's not obvious what they're going to be No es tan obvio at that stage. en qué se convertirán en esa etapa. Now, once they're 17 or 18, it becomes a little more obvious. Ahora cuando ya tienen 17, 18 ya es un poco obvio, But it's still not clear, is it? pero todavía no es claro. It becomes more clear when they're 35 or 40, really. Se hace más claro cuando ya tienen 35 o 40. Isn't that true? ¿No es así? The problem is, many times we raise children, don't we? El problema es de que muchas veces criamos niños When we should be raising adults. cuando deberíamos de criar adultos. And the Lord wants to raise us to be spiritual adults. Y el Señor desea que nosotros seamos adultos espirituales, Not spiritual children. no niños espirituales, To reach that full maturity. que alcancemos esa madurez plena. But it's not obvious yet. Pero aún no es obvio. Verse 5. Verso 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Now, when Israel went through the Red Sea into the wilderness, Egypt could no longer attack them. Ahora, cuando Israel atravesó el Mar Rojo, Egipto ya no lo pudo alcanzar. The problem was they still had Egypt in their heart. Pero el problema era que aún tenían a Egipto en su corazón. And they still wanted what Egypt had. Y aún deseaban lo que había en Egipto. This is a problem for many Christians of putting glory back in their sinful life.
Y esto es típico en los cristianos que le dan gloria a su pasado pecaminoso. We don't want to look back to Egypt. We want to look ahead to Zion. No debemos voltear a ver atrás a Egipto, sino ver al frente hacia Sión. Verse 7. Verso 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Israel was focused on backsliding. They were bent on it. Israel estaba empecinado en descarriarse. You know, the amazing thing is God still cared for the backslider. Y lo interesante es que Dios aún se preocupaba por el descarriado. We all have this tendency towards backsliding. Todos tenemos esta tendencia a descarriarnos. There's a very famous old hymn, Y hay un himno antiguo muy famoso. and maybe you know it. Come Thou Fount. Do you know it? Come Thou Fount, dun 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 dun. Hay un himno que Come Thou Fount, fountain. Yes. un himno que se llama Ven como una fuente y es la que él cantó. Bum 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 bum. There's a verse in that song. En esta canción hay un verso And the verse goes like this: Prone to wander, Lord, I feel it. y el verso dice así: y have propenso a merodear, tengo temor. Prone to leave the God I love. Posibilidad tendency. la posibilidad de alejarme de mi Dios. But here's my heart, Lord, take it Pero aquí está mi corazón, Señor, tómalo. and seal it. Hold it in your courts above. Y séllalo, manténlo en las cortes de arriba. Because you and I have this tendency to wander. Porque tú y yo tenemos esta tendencia de errar. But the Lord wants to hold us. Pero el Señor quiere amarrarnos. Verse 10 and 11. Versos 10 y 11. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. The Lord was promising that after a time of captivity that he was going to restore them and return them to their homes once again. El Señor promete que después de un tiempo de cautividad, Él los regresaría a sus hogares. Only God can restore in this way. Solo Dios puede restaurar de esta manera. You know, it's amazing to see this concept of restoration. Y es sorprendente ver este concepto de restauración. Pointing back to Hosea and Gomer once again. Vamos de regreso a Oseas y Gomer. She had lost everything. Ella lo perdió todo. And yet Hosea went and bought her back. Y aún así Oseas regresó a comprarla. The backslider has lost everything. El descarriado lo ha perdido todo. And yet our Savior is calling and saying, "Come, return to me." Y aún así el Salvador le dice, ven, Only regresa a God mí. can restore in that way. Solo Dios puede restaurar así. It's only by His power that change can happen. Es solo por su poder que este cambio puede suceder. We need to see that power in our day in a new way. Y debemos ver este poder en nuestros días. Chapter 12 is a review of Israel's history. El capítulo 12 es un vistazo a la historia de Israel. Verse 7. Y en el verso 7 dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. It's speaking of deceitfulness in business dealings. Nos habla del engaño en los negocios And we see that God condemns all deceitfulness in this way. y vemos que Dios condena todo engaño de este tipo. Deuteronomy chapter 25 verses 13 through 16 Deuteronomio 25, 13 al 16. talks about this deceitfulness in business, or of having weights that aren't true. Nos habla acerca de esto de ser engañosos en los negocios o de tener pesas falsas. We need to be very open and transparent in all of our business dealings. Debemos ser muy abiertos y transparentes en todos nuestros negocios. I had the opportunity of working in a place where, in Asia, where business dealings were very cloudy.
Yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar en Asia donde los negocios eran muy tenebrosos. And the Lord challenged me. Y el Señor me retó. He challenged me to do things His way. Y me retó a hacer las cosas a su manera. And honestly, it wasn't always easy. Y honestamente no siempre fue fácil. But we found that the Lord would always provide a way. Pero descubrimos que el Señor siempre habría un camino. We want to be just in our dealings. Y debemos ser justos en nuestros Don't do negocios. anything that's cloudy or questionable. No hacer nada que sea tenebroso o cuestionable. Verses 9 and 10. Versos 9 y 10. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. God said that He would send prophets to Israel to speak to them. Dios dijo que enviaría profetas a Israel para hablarles. This is confirmed also in Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. Esto se confirma en Hebreos capítulo 1 versos 1 al 2. The Lord will always send His word if we're faithful. El Señor siempre enviará su palabra si somos fieles. He'll give us warning, Nos dará advertencia, but it's dependent on us wanting the truth. pero esto depende si nosotros queremos la verdad. If we really want the truth, He's going to give us the truth. Si realmente queremos la verdad, Él nos la dará. Verses 11 through 14, we see that God brings judgment in the end. En los versos 11 al 14 vemos de que Dios trae un juicio al final. Chapter 13 talks about the destruction that Samaria was going to experience in the northern kingdom. El capítulo 13 nos habla de la destrucción que Samaria experimentaría en el reino del norte. Chapter 14 is about the ultimate restoration that is going to take place. El capítulo 14 nos habla de la restauración final. The Lord appoints a time of restoration for the nations and for individuals. El Señor determina el tiempo de restauración para los individuos y las naciones. Verse 1. Verso 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. This is truly God's heart. Este es el corazón de Dios. He wants us to turn to Him. Desea que regresemos a Él. He's calling the backslider to return to Him. Él llama al descarriado a que se vuelva. We need to return because of the iniquity in our hearts. Y nosotros debemos regresar por la iniquidad de nuestro corazón. Now, in this verse, He's not talking about those who have never known God. Ahora, en este verso no se refiere a aquellos que nunca han conocido al Señor. He's talking about Christians who have turned away. Habla de cristianos que se han alejado. What was the cause of this turning away? ¿Cuál era la causa de It que was se han iniquity alejado? in their hearts. Era el pecado en sus You corazones. stumbled because of your iniquity. Cayeron por su pecado. We must turn away from our own way of thinking and turn to Him. Debemos apartarnos de nuestra propia manera de pensar y acercarnos a Él. Verse 2. Verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. This has to be our approach to God when we return to Him. Esta debe ser la manera en que nos acerquemos al Señor. First, it does begin with words of confession. Comienza con palabras de It confesión. says, take with you words. Dice: llevad con vosotros palabras. We need to repent to Him. Debemos arrepentirnos. Having an attitude of humility, of repentance, of recognition of our sin. Tener una actitud de humildad, de arrepentimiento. God wants to return us to Him. Dios desea volvernos a Él. Finally, in verse 9, Y finalmente en el verso 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. this is the challenge to all the generations. Este es el reto de todas las generaciones. It's to seek wisdom. Buscar sabiduría. Our God is a God of love, Dios es un Dios de amor, but He's also a God of righteous judgment. pero también es un Dios del juicio recto. He's going to bring judgment, and He's going to bring that, I believe, in our day in one way or another. Él traerá un juicio y creo que lo traerá en nuestros días de una manera u otra. Now is the time to repent. Y ahora es el tiempo de Now's arrepentirse. the time to come back to Him. Ahora es el tiempo de regresar. Get wisdom.
obtén sabiduría. Proverbs 4 and verse 7 says, get wisdom. Proverbios 4:7 nos lo dice, obtén sabiduría. Whatever it takes, get wisdom Sea lo que sea que cueste, obtén sabiduría and return to our Lord. y regresa al Señor. Amen. Amén.